Atento saludo para todos los integrantes del grupo de álgebra lineal. Les doy la bienvenida. En el día de hoy pues vamos a exponer el último tema referente al curso de álgebra lineal correspondiente a la teoría de gráficos, uno de las tantas aplicaciones del álgebra lineal. La teoría de gráficos de manera general se compone de la siguiente manera. Tenemos unas gráficas dirigidas como la que se representa en la gráfica mostrada, la cual está compuesta por vértices y por aristas. ¿Cuáles son los vértices? Los vértices son los puntos, los 5 puntos en este caso que se muestran en la imagen, que van enumerados del 1 al 5, pero no de manera ordenada, es decir, uno los puede colocar de acuerdo a la conveniencia o necesidad del ejemplo o ejercicio. Además, se tiene unas aristas. Las aristas son las que unen, en este caso, los vértices, y es una gráfica dirigida porque, como podemos observar, tiene unas flechas que me indican la dirección desde donde sale hacia donde llega. Por ejemplo, el vértice 1 y el vértice 5 están conectados por medio de esta arista y por medio de esta flecha, que me indica que hay conexión, pero desde 5 hacia 1 y no lo contrario. Entonces, por mencionar algo, digamos que tenemos que estos puntos son vértices y que los vamos a enumerar como 1, 2 y el vértice 3, y entonces me dice que el vértice 1 está conectado con el vértice 2, que el vértice 1 está conectado con el vértice 3 y a su vez el vértice 2 está conectado con el vértice 3. Ahora miremos las flechas. Entonces lo podemos colocar, digamos, en este sentido. Entonces lo que me indica es que el vértice 1 está conectado con el vértice 3, pero desde 1 hacia 3 y no lo contrario, por el sentido, digamos, de la flecha. Por ahora nos podemos adelantar diciendo que un vértice no se puede conectar así a sí mismo. Tomémoslo acá para representar el ejemplo. Entonces tomemos este acá. Que no se puede conectar a sí mismo significa que no habría un lazo o una conexión en este sentido, por ejemplo, ¿sí? Y no puede existir dos aristas que conecten al mismo tiempo dos vértices, por ejemplo, en este caso. Entonces no se puede conectar, o no se debe, mejor, conectar por medio de un lazo un vértice, y tampoco debe existir dos aristas que conecten los mismos vértices. Continuando entonces, vamos a representar un ejemplo que me dice representación de un sistema de comunicación mediante una gráfica. Acá tenemos una matriz que lo que me va a indicar es conexión de la siguiente manera. Suponga que está analizando un sistema de comunicaciones unido por líneas telefónicas. En este sistema hay 5 estaciones. En la siguiente tabla se indican las líneas disponibles en dirección A y provenientes de las siguientes estaciones. Entonces tenemos 5 estaciones y, por ejemplo, la estación, bueno, los chulitos acá indican conexión, y si no se muestra nada en el recuadro, pues indica que no hay conexión. Entonces, por ejemplo, la estación 1 no está conectada
con la estación 1, como lo habíamos explicado. La estación 1 está conectada con la estación 2 y se leería en dirección desde 1 hacia 2. La estación 1 con la estación 3, con la estación 4 y con la estación 5 no están conectadas. Vamos ahora con la estación 2. La estación 2 está conectada con la estación 1 y con la estación 5 y no estaría conectada con la estación 2, 3 y 4. Para el caso, por ejemplo, de la estación 4 no tendría conexión con la estación 1 ni con la estación 4, que sería la misma, ni con la estación 5, pero sí estaría conectada con la estación 2 y con la estación 3. Aquí nos dan un ejemplo, dice la marca del cuadro 1,2, es decir, esta de acá, estación 1 y estación 2, indica que hay una línea de la estación 1 a la estación 2. La información en la tabla puede ser representada por medio de una gráfica dirigida como la que se ilustra. Bueno, pues entonces hagámosla nosotros, la gráfica dirigida. Allí está la matriz que nos indica la conexión. Bueno, dejémoslo allí. Dejémoslo allí. Entonces, esta es la matriz que me indica la conexión de las estaciones. Entonces, para eso vamos a tomar a realizar la siguiente gráfica dirigida. Entonces, vamos a decir la estación 1, la estación 2. Bueno, mejor hagámoslo de la siguiente manera. Son 5 estaciones. Entonces las vamos a graficar de la siguiente manera. Digamos que esta es una representación típica, entonces la voy a utilizar, que sería estación 1, en este caso estación 2, 3, 4 y 5. Y entonces vamos ahorita a representar por medio de lazos o por líneas la conexión entre X y Y estación. Recordemos que estos puntos son llamados vértices y los vamos a unir por medio de aristas o lazos. Entonces la estación 1 está conectado con la estación 2, entonces haríamos esto de acá, listo, pero desde 1 hacia 2, entonces la flecha estaría indicada en este sentido, es decir, desde 1 hacia 2, y las otras no tienen ninguna conexión. La estación 2 está conectada con la estación 1, pero entonces utilizamos la misma arista o el mismo lazo para hacer conexión entre estas dos, en este caso, estaciones o vértices. Es decir, vamos a utilizar la misma línea, el mismo lazo o la misma arista para indicar conexión entre el vértice 1 o el vértice 2, que para este ejemplo estaría representando la estación 1 y la estación 2 de manera respectiva. Pero adicionalmente, si observamos bien, la estación 2 está conectada con la estación 5, entonces hacemos esta conexión por acá, pero me dice que está en la dirección de 2 a 5. Entonces indiquemos esa direccionalidad desde 2 hasta 5. ¿Listo? De 2 a 5. Ok. Entonces, adicionalmente me dice que está conectada la estación 3 con la estación 4. Aquí les quiero explicar algo. Entonces estaría la estación 4 y hacemos un salto de la siguiente manera.
que indica que en ningún momento hay conexión listo. Entonces lo que me indica es que hay conexión entre la estación 2 y la estación 5, entre la estación 4 y la estación 3, pero que estas líneas en ningún momento, o aristas mejor, en ningún momento se tocan. Y entonces me dice que 3 está conectado con 4, desde 3 hacia 4, es decir, desde 3 hacia 4. Y hay conexión de 4 hacia 2, de 4 hacia 2, entonces va en esta dirección, así, y de 4 hacia 3, entonces también vamos a utilizar esta misma arista, de 4 hacia 3, de 5 hacia 1. Bueno, aquí les quería explicar otra cosa adicional aparte de este puente que indica que no hay conexión entre estas dos líneas, es que realmente yo puedo utilizar también una conexión que no sea siempre por medio de líneas rectas. Entonces yo podría hacer, por ejemplo, esta conexión y me dice que es de 5 hacia 1, entonces va en este sentido. Y la otra me dice que es de 5, te lo puedo hacer así, de 5 hacia 4, entonces iría en este sentido. Listo, ahí termina la representación gráfica de esta matriz, la cual pues me indica la conexión y la direccionalidad entre los 5 vértices por medio de varias aristas. Entonces repasemos, este puente indica que no hay conexión y además puedo conectar dos vértices, o en este caso dos estaciones, como por ejemplo la estación 5 y la estación 1, por medio de lazos que no siempre van a ser líneas rectas como en este caso. Eso no implica, digamos, algún error al final del ejercicio. Básicamente lo importante es mirar la conexión que existe entre una u otra estación y la dirección de dicha conexión. Continuando entonces, bueno, acá está la matriz y dice: cualquier gráfica dirigida es posible representarla por medio de una matriz n por n. Entonces, algo importante: todas las matrices resultado, como en este caso de acá, resultado u obtenidas mejor de una gráfica dirigida o de una representación gráfica, van a ser de n por n, es decir, van a ser matrices cuadradas. ¿Y de qué tamaño van a ser? Pues muy sencillo, simplemente miramos cuántos vértices tiene la gráfica dirigida y entonces, por ejemplo, en este caso el máximo número de los vértices es 5, entonces quiere decir que la matriz va a ser 5 por 5. Si observamos bien, esta matriz tiene ceros y unos. Los ceros indica que no hay conexión y el dígito 1 indica que sí hay conexión. Entonces pues utilicemos esta gráfica o esta matriz mejor de 5 por 5, es decir, de n por n cuadrada, para hacer esa representación matricial, repito, en función de la gráfica dirigida. Entonces, tomemos esta gráfica dirigida de acá. Observemos varias cosas. Las gráficas dirigidas tienen 5 vértices. Entonces, empecemos a analizarlos. Aquí está el vértice 1, que va a ser representado por el renglón 1 de la matriz, que en este caso se llama A. Recuerden que esta A
debe ser mayúscula, pero la podríamos cambiar por cualquier letra del abecedario. El único condicionamiento es que sea precisamente eso, que sea mayúscula. Entonces, por ejemplo, arranquemos con el vértice 1, que, repito, está representado por el renglón 1 de la matriz A. Entonces, miremos. El vértice 1 no está conectado consigo mismo, es decir, no hay un lazo que salga y vuelva exactamente a ese mismo a ese mismo punto. Entonces, ahí habrá un 0. Pero el vértice 1 sí está conectado con el vértice 2 por medio de esta arista que estoy siguiendo acá y por medio de esta flecha, que me indica que hay conexión desde el vértice 1 hacia el vértice 2. Entonces, por esa razón, aquí colocamos un 1. El vértice 1 no está conectado directamente con el vértice 3. Tampoco está conectado con el vértice 4 y tampoco está conectado con el vértice 5. Realmente sí hay una línea o un lazo, o lo que hemos venido llamando una arista, que en este momento está uniendo, por llamarlo así, al vértice 1 y al vértice 5. Sin embargo, la direccionalidad me dice que está conectado desde el 5 hacia el 1, pero no del 1 hacia el 5. Por eso aquí también aparece en 0. Miremos ahora entonces el vértice 2. El vértice 2 tiene conexión con el vértice 1, por eso esta primera parte aparece en 1. Entonces, en este punto de la explicación ya podemos deducir que cada uno de los vértices está representado de manera correspondiente por cada uno de los renglones de la matriz A, y que las columnas son las conexiones de las otras o de los otros vértices. Entonces, sigamos. El vértice 2, voy a hacer, bueno, me queda muy pequeño. El vértice 2 está conectado con el vértice 1. El vértice 2 no está conectado directamente con el vértice 3, por eso aquí aparece 0, y ya vamos a entender más adelante eso de por qué no está conectado de manera directa. Tampoco está conectado con el vértice 4, el 4 con el 2 sí, pero el 2 con el 4 no. Y por último, el vértice 2 sí está conectado con el vértice 5, entonces aquí colocamos el dígito unitario o 1. El vértice 3 me dice que está conectado, que no está conectado ni con el vértice 1, ni con el 2, ni consigo mismo. Entonces miremos, no está conectado directamente con 1, con 2, y obviamente tampoco hay un lazo que conecte a ese mismo vértice, porque habíamos dicho que no lo vamos a tomar para el presente curso, o que no se debería hacer. Sí está conectado por medio de esta arista y por medio de esta flecha con el vértice 4, y tampoco está conectado el vértice 3 con el vértice 5. Miremos entonces con el vértice 4. El vértice 4 no tiene conexión con el vértice 1, entonces debería aparecer en 0. Está conectado efectivamente con el vértice 2 por medio de esta arista y esta flecha, entonces aquí aparece 1. Está conectado con el vértice 3 por medio de esta arista y esta flecha. No aparece conectado consigo mismo y tampoco aparece conectado con el 5. Sí hay una arista que los une, pero esta flecha me indica que la conexión es desde 5 hacia 4 y no desde 4 hacia 5. Finalmente, miremos para el caso del vértice 5. El vértice 5 está conectado con el vértice 1, no está conectado con el vértice 2, por tanto me debería dar 1, 0. Me dice este 0, me indica que no hay conexión con 3. Vamos a mirar, efectivamente no hay conexión directa, es decir, por medio de una sola arista. Sí está conectado con el vértice 4 por medio de esta arista y esta flecha, y no está conectado consigo mismo. Entonces, de esta manera podemos obtener
una matriz, digamos, de manera sencilla sobre el vértice 5, que era el último que estábamos mirando. Pasemos a este lado de acá. Dice, ejemplo de una representación matricial. Entonces, en función de esta representación gráfica o gráfica dirigida, recuerden que es dirigida pues porque me indica las conexiones que hay entre ciertos vértices y la direccionalidad por medio de flechas. Entonces vamos a tomar esta imagen y vamos a hacer la representación matricial. Listo. Entonces, arranquemos. Me dice que sería una matriz de tamaño n por n, es decir, cuadrada, donde el vértice con mayor numeración sería 6, entonces la gráfica que vamos a representar, o la matriz mejor, que vamos a representar sería de 6 por 6 de la siguiente manera. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6, representando los renglones de la matriz. Y entonces vamos a representar ahora las columnas de dicha matriz. Sería la columna 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo, allá tenemos los renglones y las columnas para una matriz de 6 por 6. Entonces arrancamos. Este vértice, el vértice 1, va a ser representado por medio del renglón 1 de esta matriz, que por ejemplo vamos a llamarla Z, para que no todas aparezcan con A, diciendo que se puede representar con cualquier letra mayúscula del alfabeto. Entonces, este vértice 1, vamos a mirar con qué está conectado de manera directa con otros vértices, es decir, existe conexión directa cuando utilizamos solamente una arista o un lazo, es decir, cuando utilizamos cualquiera de estas líneas o estos lazos entre un vértice y otro. Entonces, arranquemos de manera ordenada. El vértice 1 no está conectado consigo mismo, es decir, no existe un lazo que salga y regrese a sí mismo, no existe y no debería existir. Vamos a mirar más adelante por qué. Entonces aquí me va a aparecer un 0, indicándome que no hay conexión entre el vértice 1 y sí mismo. Vamos a mirar conexión entre 1 y 2, no existe conexión directa, entonces acá vuelve a ser 0. Entre 1 y 3 tampoco hay conexión directa. Sí hay conexión directa entre 3 y 1 por esta flecha de acá, por la direccionalidad de esta flecha, pero no entre 1 y 3. Entonces acá volvería a ser 0. Entre 1 y 4 vemos que sí hay conexión y estos puentes de acá me indican saltos, y lo que quiere decir es que esta arista, que esta de acá y que esta de acá no están conectados, y entonces aquí aparece un 1. Entre 1 y 5 tampoco hay conexión directa, y entre 1 y 6 sí hay conexión por medio de este lazo, que como podemos ver no es una línea recta, pero que es válido, totalmente válido, como yo lo habíamos explicado, para conectar el vértice 1 con el vértice 6, y entonces esta flecha me indica la conexión desde 1 hacia 6, y entonces acá colocamos el último dígito unitario. Entonces miramos el renglón que nos dio tal cual a la matriz de acá. Ahora continuemos entonces con el renglón 2 representado por medio del vértice 2. Entonces el vértice 2 no tiene conexión directa con el vértice 1, entonces colocamos un 0. Aquí también colocamos un 0 porque el vértice 2 no va a estar conectado consigo mismo.
el vértice 2 con el vértice 3, entonces miremos, el vértice 2 con el vértice 3 no tiene conexión, pues a pesar de que tiene la arista, la dirección de la flecha me indica que hay conexión de 3 hacia 2 solamente. Entonces acá sigue un 0. Luego la conexión entre el vértice 2 y 4, entonces entre el vértice 2 y 4 tampoco hay conexión, entonces acá indicamos un 0. Y entre 2 y 5 realmente sí hay una conexión por medio de esta arista y la dirección de esta flecha, entonces aquí colocaríamos un 1. Muy bien. Y listo, ya nos quedó la representación del vértice 2 conectado con estos 6 vértices. Me indica solamente que tiene conexión directa con el vértice 5 y el vértice 6. Entonces miremos el segundo renglón, nos quedó tal cual a como lo estamos realizando. Vamos ahora entonces con el vértice 3 representado en el renglón 3. Entonces el vértice 3 sí está conectado con el vértice 1, sí está conectado con el vértice 2, mejor, no está conectado consigo mismo, entonces colocamos 3, el vértice 3 con el vértice 4 tampoco está conectado, no tiene conexión directa, el vértice 3 con el vértice 5 sí tiene conexión, el vértice 3 con el vértice 6 está conectado por medio de este lazo de acá, entonces me dice que sí hay conexión. Y comparado entonces con el tercer renglón nos da tal cual. Vamos ahora con el renglón 4. El renglón 4 con el vértice 4 con el vértice 1 no tienen conexión directa. El vértice 4 con el vértice 2 sí tiene conexión directa. Con el vértice 3 también tiene conexión directa. Con el consigo mismo no tiene conexión. Con el vértice 5 entonces observamos que sí hay conexión. Con el vértice 6 entonces observamos que no hay conexión directa. Y entonces miramos que vamos en ¿cuál? En el 4. 1, 2, 3, 4. Vamos, aparentemente sí. Sí, aparentemente está igual. Ahora los vamos a comparar para saber si hicimos el ejercicio bien. Ahora vamos con el vértice 5. El vértice 5 no tiene conexión directa con el vértice 1, por tanto aparece en ceros o en 0. Con el vértice 2 sí tiene conexión directa. Con el 3 no tiene conexión directa. Con el 4 tampoco tiene conexión. Consigo mismo tampoco. Y con 6 tampoco. Pues ahora procedemos a compararlas. El 6 me dice que no tiene, así tiene conexión con 1, perdón, por medio de este lazo de acá. Entonces acá aparece o registramos un 1. Con 2 también tiene conexión. Con 3 no aparece conexión. Con 4 tampoco nuestra conexión. Con 5 sí. Y consigo mismo no. Entonces, aprovechando ahí para reforzar la siguiente explicación. Miremos por ejemplo este caso. ¿Qué me indica ese 1? Ese 1 me indica
que hay una conexión entre el vértice 6 y el vértice 5. Entonces, se leería de la siguiente manera: hay una conexión desde el vértice 6 hacia el vértice 5. Entonces, ¿qué se necesita para que haya conexión? Que haya una línea o un lazo, como en este caso, llamado arista, y además la dirección nos la indica la flecha. Si no hay dirección y no hay arista, entonces no hay conexión. Se necesitan esas dos condiciones para que se dé una conexión entre un vértice y otro. Vamos entonces por último a comparar. A comparar las dos matrices. Hasta acá nos había dado igual. Miremos la cuarta, la quinta y la sexta nos dio exactamente igual. Entonces pues estamos en lo correcto, hicimos bien el ejemplo. Continuando con la explicación,